Hola compañeros, esto es un video que se ha preparado para complementar el tema de análisis probabilístico de demanda o análisis estadístico de la demanda. ¿Sí? Vamos a explicar nuevamente el caso número 1 que se desarrolló en clase, ¿sí? Para que esté un poco más claro. Y si una compañía distribuidora tiene el siguiente registro de venta para los últimos 15 días. Lo primero que nos piden es la medida de centramiento y dispersión, quiere decir la media y la desviación estándar, ¿sí? Aquí tenemos nuestros datos. La medida es sumar los datos y dividir por el número de datos, en este caso 15 a 1812, ¿sí? La desviación estándar se obtiene restándole a cada dato, le estoy restando la media, ¿sí? Y esa resta la estoy elevando a la 2, ¿sí? Estoy potenciando a la 2. Esta operación la hicimos manualmente en clase. Lo que hicimos después fue sumar todos esos resultados, todas esas restas a la 2. Ahí nos dio 26.600 y pico. Lo que hicimos después fue ese número dividirlo por el número de datos menos 1. Entonces tenemos 15 datos, si le resto 1 da 14. Y finalmente lo que hicimos fue sacarle una raíz cuadrada a ese resultado, de tal manera que la desviación estándar es 43.6 y la media es 1812. Entonces, promedio 1812, desviación estándar 43.6. Listo. Los límites de variación natural del fenómeno o el pronóstico optimista y el pronóstico pesimista son la media más y menos 3 desviaciones estándar. Por ejemplo, el límite superior o el pronóstico optimista sería 1812 más 3 por 43.6 y el vamos a sacarlo de este lado, a sacarlo aquí. Eso nos está dando 1942.8 unidades. Y el límite inferior está haciendo lo mismo pero restando. Entonces ponemos menos aquí y nos da 1681.2 unidades. Quiere decir la demanda mensual de este producto, las ventas mensuales de este producto están variando entre 1681 y 1942 unidades. Muy bien. Nos empiezan a hacer preguntas sobre la probabilidad de sucesos. Por ejemplo, ¿qué tan probable es que la demanda diaria sea inferior a 1860 unidades? ¿Sí? En el centro está la media, que es 1812, en la mitad. ¿Sí? El número por el cual me están preguntando es 1860, que está después de esa media. Y me dicen la probabilidad de que ese valor hacia atrás, de que sea menor a 1860. Esto es demanda mensual, claramente, ¿no? Menor a 1860. En clase dijimos que viendo el gráfico, ¿sí?, yo puedo anticiparme a saber que esto debe dar más del 50%, porque estoy cubriendo, dice, de 1860 hacia atrás, un número que está después de la media. Estoy cubriendo más de la mitad de toda la figura. La forma de obtener esto es sacar un Z, que es igual a la media, 1812, menos la desviación estándar, no, menos el dato,
que es 1860, entre la desviación estándar 43.6. Podemos sacarlo por acá. Nos está dando menos 1,10. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer con menos 1,10? Debo buscar en la tabla 1,10. Entonces eso lo hablamos de que yo venía a esta tabla que está aquí y ponía 1, 1.1 y 0, ¿sí? Armaba mi número 1,10, 1,10, 1. Estos dos son los primeros dos cifras, 1.1 y el 0 está ahí arriba. Entonces el número que estoy buscando, la probabilidad que estoy buscando es 0,864. Corresponde, o mejor dicho, la probabilidad de que la demanda sea inferior a 1860 corresponde a una probabilidad de 0,864, quiere decir 86,4%. Esa respuesta coincide con lo que se había dicho de que esto debía dar más del 50%. Entonces está bien. ¿Ya? Es decir, obtener el Z y buscarlo en la tabla y verificar que corresponda a lo encontrado con lo esperado. La siguiente pregunta: ¿qué tan probable es que la demanda mensual, todas estas preguntas son mensuales, sea inferior a 1730? Bueno, 1730 está antes de la media 1812, ¿sí? Por lo tanto, de ese valor hacia atrás, lo que yo voy a tener es menos de la mitad de la figura, ¿sí? Eso debe dar menos del 50%. Listo, tenemos nuestro Z, que es igual a el dato 730 menos la media menos el dato entre la desviación estándar. Listo, lo sacamos de este lado. Nos está dando 1.88. Debo buscar 1.88 en la tabla, ¿sí? Probabilidad de que X sea menor a 1730 es 1.88 en la tabla es 1.8 acá y 0.08 acá. Eso está cayendo en 0,970. 0,970. Sin embargo, según esto, la respuesta está siendo 97% de probabilidad, lo cual no es cierto. Ese pedacito no es más del 50%. Entonces yo lo que hago con lo que encuentre es uno menos, y esto lo voy a hacer cada vez que la respuesta que encuentre no coincida con la expectativa. Hago mi resta de 1 menos y eso me está dando 0,03, que quiere decir 3% de probabilidad de que la demanda sea menor a 1730. Muy bien. Seguimos. Mayor a 1760. Mismo procedimiento. ¿Sí? De 1760 hacia arriba, 1760 hasta antes de la media. Bueno, eso que estoy sombreando debe dar más del 50%. Obtenemos nuestro Z. Mismo procedimiento, 1812 menos 1760 entre 43.6.
Listo. Eso está dando un Z de 1,19. Buscamos 1,19. La tabla X sea mayor a 1760. 1,19 buscado en la tabla es 1,1 y 0.09. Eso está cayendo aquí en 0,883. 0,883. Sin embargo, bueno, verificamos que lo que encontramos, 88.3%, coincide con lo que esperábamos, que era que debía dar más del 50%. Listo, está bien. ¿Sí? Veamos las respuestas. Sea demanda mensual en ambos, por favor, mensual, para que no haya ninguna mensual, ¿sí? Sea en este caso mayor a 1900. Mayor a 1900, ese pedacito de 1900 hacia arriba debe dar menos del 50%, porque es un pedacito de la gráfica. ¿Sí? Bueno, 1812 menos 1900 entre 43.6. Vamos a ver si sale así. Ahí está. Eso nos está dando menos 2,01. Por obvias razones, Z siempre debe trabajarse con dos cifras decimales, el entero y dos cifras decimales. La demanda mayor a 1900. Eso tiene que dar menos del 50% y 2,01 buscado en la tabla. 2,01. Eso está en 2, aquí en 2 y 0.01, quiere decir 0,978. Aquí, sin embargo, dijimos, eso no es más del 50%. Es decir, este pedazo no es el 97% de la figura. Como siempre hacemos nuestro 1 menos. ¿Sí? Siempre que lo que encontremos no coincida con lo que esperamos, 1 menos. Y nos está dando 0,022, es decir, 2,2%. Bien, ¿qué tan probable es que la demanda varíe entre tal y tal, entre 1750 y 1830? Esto implica, ¿sí? Yo quiero nada más este pedazo que está entre 1730 y 1830, implica sacar ambas probabilidades de menor, ¿sí? Menor a 1750 y menor a 1830, ¿sí? Ambas de menor, ¿sí? Ambas de la línea hacia atrás, y la que de mayor, obviamente, restársela a la menor para que me dé el segmento que estoy buscando. Listo, sacamos nuestro Z. 1812 menos 1750 entre 43.6. 1.42. Quiere decir, ese dato es buscar 1.42 en la tabla. 1.4 y 0.02. 1.4 y 0.02 da 0,922. 0,922. Pero aquí yo estoy hablando de
de menor a 1750, es decir, de esta línea 1750 hacia atrás. Eso no es más del 50% de la figura, no es el 92%. 1 menos 0,922 si nos está dando 0,078, quiere decir 7,8%. Y la probabilidad de menor a 1830, vamos a hacer lo mismo, pero con 1830 aquí. Bueno, que quede claro, menor a 1830, 1830 está después de la media, de menor a 1830, eso tiene que dar más del 50% de la figura, ¿sí? Entonces, menos 0,42, busco 0,42 en la tabla, quiere decir 0,4 y 0,02 aquí, 0,663, y coincide con que sabíamos que debía dar más del 50%, ¿sí? Entonces la probabilidad de que la demanda se mueva entre 1750 y 1830 es la mayor, que es 66.3%, menos la menor, 7.8%. Eso nos está dando exactamente 58.5% de probabilidad de que la demanda se mueva entre esos dos datos. Finalmente tenemos dos preguntas. Dice, ¿a qué valor de demanda se le atribuye una probabilidad de al menos el 90%? ¿Y a qué valor se le atribuye el 95%? Es decir, es el proceso inverso. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo saber que hay una probabilidad del 86% de que la demanda no supere 1860. Bueno, ¿a qué valor, que no es 1860, se le atribuye una probabilidad no del 86, sino del 90% y del 95%? Bueno, lo que hacemos es utilizar esta tabla, esta fórmula, y el Z es el valor al que se le atribuye 0,90, una probabilidad de 0,90 en la tabla. Aquí está 0,90, 0,900, y el Z para ese dato es 1.28, mírelo ahí, 1.28. Entonces, 1.28 quiere decir el número que estoy buscando es la media, 1812, más el Z, es 1.28, por la desviación estándar 43.6. Eso nos está dando 1867.8 unidades. Es decir, hay una probabilidad del 90% de que la demanda no supere este dato, demanda mensual. Y para un 95% es la misma fórmula, solamente que se cambia el Z. Para un Z el 0,95 es este que está aquí, el más cercano por encima, 0,951. Eso está para un Z de 1,65. 1,65
Entonces, cambiamos 1.28 por 1.65. Eso está dando 1883.9 unidades. Este dato, el valor al cual se le atribuye la probabilidad del máximo, el 95% de aparición, este dato, ¿sí? Este dato se le conoce en nuestra gestión de inventario como stock mínimo. Es importante tenerlo, es decir, es el valor máximo a vender en el 95% de los meses, ¿sí? Muy importante tener este dato claro, cómo se saca, qué quiere decir 1.65, ¿ya? Que lo vamos a hablar bastante. Bueno, compañeros, ese es el tema. Gracias por su atención.